Muy buenos días, doctora Sandra. Mi nombre es Franchel Adanis Niebla. El de mis compañeros son Víctor Flores, Alison Díaz y Francis Aceves, que los verá más adelante en esta presentación. El día de hoy, como nuestra presentación de historia, le estaremos exponiendo lo que es el tema de los orígenes de la profesión médica a la separación entre médicos y cirujanos. Esperamos que nuestra presentación sea de su total agrado y que la disfrute. Muchas gracias. Pues para comenzar podemos introducir lo que van a ser los temas que tocaremos en esta presentación a lo largo de ella, que como le mencioné más adelante va a ver a mis compañeros. Le vamos a dar una breve introducción, lo que es el origen de este tema, la separación, que es lo central, la consolidación, porque después de esto se juntan, factores, unificación, desafíos y una breve conclusión de lo que fue esto. En el siglo XIX ocurrieron avances decisivos que transformaron a la medicina, permitiendo que la teoría y la práctica se unieran. A lo largo de esto se realizaron y se encontraron nuevos y bastantes descubrimientos. Estos descubrimientos, junto con la creación de escuelas de medicinas modernas, llevaron a que la cirugía dejara de ser vista como un oficio manual y pasara a ser reconocida como parte integral de la medicina científica. Claro que también influyó en esto la Revolución Francesa, que estaba ocurriendo en dicho momento, que eliminó los gremios y abrió paso a la unificación profesional en varios países. A partir de aquí, la profesión médica comenzó a consolidarse como la conocemos hoy en día. Origen de la profesión médica. La medicina es una de las profesiones más antiguas del mundo y sus raíces se remontan a las primeras civilizaciones. En Mesopotamia, por ejemplo, se usaban rituales y remedios herbales. En Egipto, los médicos eran sacerdotes. En India, la medicina ayurvédica ya promovía el equilibrio del cuerpo mediante hierbas y dietas, mientras que en China el enfoque se centraba en el equilibrio energético. Más adelante, en la Grecia clásica surge Hipócrates, quien propone una medicina más racional basada en la observación clínica. Él también formuló el famoso juramento hipocrático. En la Edad Media, el pensamiento de Galeno tuvo gran influencia y las universidades, como la Escuela de Salerno, se convirtieron en centros de formación médica. También el mundo islámico aportó muchísimo. Médicos como Avicena y Al-Razi desarrollaron hospitales, manuales médicos y exámenes rigurosos para quienes querían ejercer. La separación entre médicos y cirujanos. Durante la Edad Media, la medicina empezó a dividirse en dos grandes ramas. Los médicos, que eran los encargados de la teoría y el diagnóstico, y los cirujanos, que se ocupaban de los procedimientos manuales. Esta separación no fue casual, esto tenía que ver con las diferencias sociales, educativas y filosóficas de la época. Los médicos solían formarse en las universidades, hablaban latín y eran vistos como hombres de ciencias, mientras que los cirujanos aprendían su oficio de manera práctica, a veces eran artes como artesanos o barberos. Esta división no se mantuvo durante siglos hasta el siglo XIX, cuando poco a poco la medicina y la cirugía empezaron a integrarse nuevamente. Entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, la medicina vivió una auténtica revolución que ya les comenté anteriormente. Nuevos descubrimientos, instituciones y teorías transformaron por completo la forma de entender la salud, la enfermedad y el papel de lo que hoy conocemos como el médico. Los médicos se introdujeron universidades donde se aplicó la teoría galénica. En los cirujanos fueron los gremios, que son Compagnie de Chirurgiens, Barber Surgeons, porque antes a los cirujanos se les ve, serán los barberos. El Renacimiento trajo consigo avances anatómicos y quirúrgicos. Tenemos a Vesalio, que ocurrió de 1514 a 1564, con una anatomía precisa. A Paré, que ocurrió de 1510 a 1590, trayendo consigo innovaciones en técnicas quirúrgicas, mostró que la cirugía podía ser sofisticada y ya no eran vistos los barberos como cirujanos, vaya. Aún persistían los prejuicios de que los cirujanos eran subordinados a médicos, se confundía mucho eso.
Entró lo que es la anestesia, la antispesia, que la anestesia fue la que empezó a aliviar el dolor, la antispesia, la teoría celular, teoría germinal y reformas educativas. Factores de cambio, avances claves, anestesia, antisepsia, teoría celular, teoría germinal, creaciones de escuelas de medicinas modernas, iteración teórica más práctica, Revolución Francesa, abolición de gremios, unificación, Inglaterra Royal College of Surgeons en 1800, AMA en 1847. Unificación y medicina moderna, distinción entre médicos y cirujanos casi desaparece, cirugía de especialidad respetada con subespecialidades neurocirugía, cardiovascular, educación médica estandarizada, anatomía, fisiología, técnicas quirúrgicas, organismos internacionales. En esta diapositiva se muestran algunos retos que enfrenta actualmente la medicina. En primero tenemos la especialización, que ha permitido grandes avances técnicos, pero también ha provocado que se pierda un poco la visión íntegra del paciente. En segundo tenemos el tema de la ética, que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad social del médico, el acceso equitativo y los límites. En tercero, la comercialización de la medicina, donde a veces se prioriza el aspecto económico por encima de la autonomía del médico o bienestar del paciente. Y por último, la filosofía médica, que cuestiona la relación entre teoría y práctica, entre el pensamiento y el trabajo manual, y entre una visión holística del ser humano. Como conclusión, podemos ver que antes existía una separación marcada entre médicos y cirujanos debido a diferencias sociales y educativas. Con los avances científicos y las reformas educativas se logró una unificación y hoy la cirugía es una especialidad reconocida dentro de la medicina. Sin embargo, todavía existen retos como la fragmentación por la especialización, la equidad en el acceso a la atención y los dilemas éticos. En resumen, la medicina actual debe seguir integrando ciencia y humanidad para poder enfrentar desafíos de la salud de manera completa. Y eso es todo de nuestra parte, de mis compañeros y mía. Espero y esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.